¿Sí se oye ahora? Muy buenas tardes a todos los que hemos resistido la tentación del fútbol y nos hemos quedado aquí. Vamos a dar comienzo con el acostumbrado retraso de antes de la pandemia a la sesión de debate sobre cómo integrar la atención no presencial en los modelos asistenciales. Debate que vamos a compartir con los aquí presentes. María Ángeles Cisnero Martín, que está allí en aquella punta, por no decir en aquel extremo, en aquella punta, es directora general de Infraestructuras y Tecnologías de la Información del Servicio de Salud de la Junta de Castilla y León. Me entero yo que es de Portugalete, que es una cosa importante. Contamos también con Juan Ignacio Col Clavero, ¿dónde está? Está ahí también, que es director general de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios del Servicio Aragonés de Salud. Barbastrense se llama, de Barbastro. Barbastrense. Es otro lujo también, ser de Barbastro. Contamos también con María Pilar Sánchez Rubio, que es la directora de Enfermería de la Organización Sanitaria Integral, OSI Ezkerraldea en Carterri de Cruces. Es lo que antes llamábamos Hospital de Cruces, que ahora se llama así. Ahora es con atención primaria, es un área integrada. Perfectamente. Contamos con Jesús Vázquez, aquí a mi izquierda. No en ningún extremo, pero un poquito aquí a mi izquierda, que es el director general del Proceso Integrado de Salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, mi jefe. Entonces tengo que tratarle bien, porque si no, a lo mejor me baja el sueldo y estas cosas. Alberto Jara Sánchez, que es gerente del Hospital de Ciudad Real, un hospital francamente innovador en sus formas y en sus estrategias, y merecerá la pena también que nos cuente Alberto. Y David Álvarez López, que está él sí en la otra punta, que es director de Salud Digital de Siemens. Entonces, estamos aquí para hacer pensar e invitar a participar a todos, a los que estáis presenciales aquí y a los que estáis al otro lado de la pantalla nuestra, a este lado de la pantalla vuestra, allí, en donde hayáis querido estar. Y vamos entre 5, más bien tirando a 5 minutos, entre 5 y 10 minutos, vamos a pedir un posicionamiento a los debatientes aquí en la mesa, a cuyo posicionamiento o a cuyo desarrollo estáis invitados todos. Es decir, en el momento en que alguien levante la mano para decir algo, nosotros prometemos callarnos y daros a vosotros la voz. Y no sé yo si los de al otro lado de la pantalla podéis participar. Si fuere así, enviarnos preguntas que me las acercarán aquí. Sí, es así. Me están haciendo señas de que podéis hacer toda la pregunta que queráis y nosotros prometemos lo mismo. En cuanto haya alguna intervención vuestra, sometemos la prioridad de este debate a vosotros, porque interpretamos que no es una mesa de ponencia, sino una mesa de debate, una sesión de debate. Porque estamos hablando de que la salud digital ha jugado un papel crítico en la respuesta a la crisis producida por la pandemia de la COVID-19, demostrando de forma importante, de forma dramática incluso, la importancia de las tecnologías de la información y de la comunicación, de las TICs, para sostener el funcionamiento de los servicios sanitarios en una situación de disrupción masiva en su funcionamiento ordinario. Lo que también viene a llamarse de profunda crisis provocada por elementos externos.
La respuesta ha comprendido, entre otras acciones, un cambio hacia la atención no presencial, utilizando recursos de atención telefónica, consulta electrónica, videoconsultas, telemedicina, telesalud. En esta situación se han producido iniciativas muy variadas, muchas de ellas hay que reconocer improvisadas. Una cuestión a considerar en la vuelta a la normalidad post-COVID, en la que estamos empeñados todos, es en qué medidas se van a repensar, se van a consolidar o se van a desarrollar las distintas situaciones de atención no presencial dentro de la asistencia regular y qué oportunidades se abren para las iniciativas públicas y no públicas. Para este debate introducido así, iniciamos las intervenciones de nuestros invitados a debatir. Adelante, quizás en el mismo orden que estamos, empezando desde María Ángeles hasta David al final. Adelante. Vale. Muchas gracias. Y muchas gracias a las 6 por permitirnos tratar este tema que ha sido pues, tan importante y tan relevante durante toda la pandemia, y a todos los que estáis aquí que habéis decidido estar con nosotros esta tarde, ¿no? Antes de la pandemia durante todo el inicio de la pandemia, hemos empezado a implantar soluciones de atención no presencial de una forma completamente abrupta, ¿no? Fue una necesidad. La atención presencial cambió de repente a no presencial y las tecnologías fueron clave para poder llevarlo a cabo. Como bien ha dicho, pues se implementaron todo tipo de consultas no presenciales, pero esto ya lo habíamos comenzado a hacer antes. Ya habíamos empezado a pensar y a establecer modelos de consultas no presenciales en los que el avance tecnológico nos permitía realizar este tipo de consultas, ¿no? Todos sabemos que tenemos implantados procesos de teleictus para tratar este tipo de procesos y de enfermedad, o bien interconsultas no presenciales que permitían intentar priorizar consultas con especialistas hospitalarios, o bien simplemente interconsultas no presenciales que lo que pretendían eran desburocratizar un poco las consultas, ¿no? En este sentido teníamos ya establecidos varios modelos: médico-paciente, médico-médico, en fin, todo esto ya llevaba un recorrido. Ahora mismo hemos hecho, como si dijéramos, un piloto bestial, ¿no? Un piloto no con un grupo pequeño de usuarios, sino con todos nuestros usuarios, con todos nuestros pacientes, y toca analizar, cómo no, ese piloto. Es decir, ¿qué nos sirve? ¿Qué no nos sirve? ¿Qué podemos dejar? ¿Qué experiencias han resultado favorables? ¿Qué situaciones vamos a mantener? ¿Cuál ha sido la respuesta de los ciudadanos ante este tipo de consultas no presenciales? Quizá ha habido un abuso en todo este tiempo, un abuso entre comillas, quiero decir, porque no ha sido posible establecerlo de otra manera, y quizá eso también juega un poco en contra de lo que puede ser un buen uso de este tipo de iniciativas. Y además, no solamente nos centramos en eso, ¿no? Ha habido herramientas tecnológicas que nos han permitido hacer seguimiento de pacientes en sus casas, o también herramientas tecnológicas pues, para distintos dispositivos que nos permitían también recoger esa información. Eso es lo que yo creo que tenemos que analizar ahora. Es decir, de todo este pilotaje, como os decía, tan grande que hemos hecho y con tantos usuarios y tan poco organizado y ordenado, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y por otro lado, ¿con qué elementos vamos a contar? Tenemos que contar con nuestros profesionales, tenemos que contar con nuestros ciudadanos, y además tenemos que analizar otra cosa
que es la capacitación para las herramientas digitales que tienen nuestros profesionales y que tienen nuestros ciudadanos. Porque de nada sirve que nosotros nos empeñemos en presentar o de poner un modelo de atención no presencial integrado en nuestros procesos asistenciales si los que tenemos detrás de ello no lo pueden seguir. Es decir, ese aspecto de capacitación es muy importante y esa formación es muy importante. Y luego hay otra cosa fundamental: cómo integramos en nuestros sistemas de información ese tipo de atención. Cómo hacemos que la información que sale de ahí sea normalizada para que se integre, para que forme parte de la historia clínica y para que en definitiva, bueno, pues sirva para el objetivo que tiene que ser. Muy bien, muchas gracias por el ajuste al tiempo. Juan Ignacio. Sí, buenas tardes a todos. Agradecer a la organización, a la SEIS, la oportunidad y a todos por el interés, ¿no?, de estar aquí, de compartir este ratito con nosotros. Bueno, yo voy a intentar poner 4 retos sobre la mesa y después, si hay interés, si suscitan interés, podemos ir entrando más en detalle. La idea es, como primer reto, tenemos que gestionar la ubicuidad. Tenemos que aprender a gestionar la ubicuidad. Para gestionar la ubicuidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener un centro de referencia. Los ciudadanos tienen que tener un centro de referencia. Tenemos que crear un centro sanitario virtual. Este sería uno de los retos. Detrás de este centro sanitario virtual tenemos muchas tareas, ¿no? Porque tenemos que difuminar de alguna manera todas esas estructuras físicas, y eso lo tenemos que hacer con metodología de innovación para generar unos nuevos entornos colaborativos y coordinar a todos esos actores que tendríamos detrás y que ahora los tenemos ubicados físicamente y que después tienen que ser, los tenemos que coordinar de una manera virtual. Entonces, ese sería el primer reto: crear una ventanilla única con un centro sanitario virtual de referencia. El segundo reto es: no estamos acostumbrados a gobernar este tipo de centros y lo que tenemos que desarrollar es el modelo de gobernanza. Un modelo de gobernanza que nos permita gestionar estos recursos ubicuos y que además podamos gestionar nuevos servicios que están entrando en el sistema. Otro reto importante es la accesibilidad, los canales de accesibilidad de los ciudadanos a esta nueva atención virtual. Ahí tenemos también otros retos, tenemos que abrir unos canales. Sí que hemos visto durante este tiempo, durante el piloto que decía María Ángeles, que cuando ha habido un uso masivo de canales para acceder a la no presencialidad, a la atención no presencial, bueno, pues se han resentido. Nuestros sistemas no estaban preparados y estaban pobres en cuanto a componentes tecnológicos. Este es otro de los grandes retos que tenemos para la atención virtual. Y por último, y no menos importante, tenemos la oferta. Teníamos una oferta, hemos tenido unos pilotos, como decía, muchas iniciativas, pero hay que hacer una taxonomía de servicios no presenciales, hay que normalizarlos, hay que regularizarlos, hay que hacer las guías de una buena praxis y bueno, este es el cuarto reto, que a mí me gustaría dejar sobre la mesa. Gracias. Vamos a seguir con María Pilar, entonces. Bueno, muchas gracias por contar con nuestra organización y bueno, intentaremos compartir nuestra experiencia en este año. Nosotros entendemos la teleasistencia como un proceso colaborativo entre profesionales, pero también entre los pacientes y los profesionales. Un proceso que ayude en la toma de decisiones por la cantidad de datos que genera a los profesionales, pero también a los gestores
al fin y al cabo, como comentábamos, ¿no? Ha habido muchas iniciativas que tenemos que ver ahora si son sostenibles, si no, y qué impacto han tenido en la salud de nuestras comunidades. La pandemia hemos visto que ha provocado, bueno, pues, una rapidez de implantación en algunos de los proyectos que ya teníamos, Telepoc, telemetría, farmacia desde el hospital a la comunidad. Ha ralentizado otros, pero a la vez ha puesto las bases para que otros proyectos tengan cabida y puedan ir avanzando. Hemos visto que se han dado unas circunstancias, por lo menos en nuestro ámbito, que lo ha hecho posible. En nuestro entorno ha habido un relevo generacional en los últimos años, estoy de acuerdo con ella, que ya contábamos con bastante profesionales con competencias digitales, pero también hemos visto que esas competencias digitales, los ponemos aquí, deben ser curriculares. El desarrollo de la monitorización, sistemas mucho más seguros a la hora de transmitir información, procesos que deben de estar mucho más discutidos entre la parte de atención primaria y la parte especializada, incluyendo a la ciudadanía. Luego, si tenemos tiempo, hablamos de una encuesta que pasamos a los pacientes y hemos visto que algunos pacientes nos comentaban que sí hay ventajas a la hora de comunicarse con sus familiares hospitalizados. Es verdad que, bueno, que las tablets las hicimos todos valer para aquel paciente crítico, paciente de planta aislado, que pudiese compartir sus emociones con las familias. A la vez, la disminución de los tiempos de espera, la gente ha podido conciliar algo más, ¿no?, su vida a través de la no presencialidad. Para los profesionales, lo que nos comentan es la agilidad en la toma de decisiones, el poder tener mayor información antes y poder usarla. Ha favorecido la comunicación entre profesionales, pero a la vez también se ha usado en el ámbito de formación. Tuvimos que formar a muchas personas, sobre todo en el ámbito de críticos a nivel de enfermería, y las nuevas tecnologías nos permitieron formar a muchas enfermeras para que pudieran atender a los pacientes. No obstante, un reto al que nosotros, después de esta reflexión, nos planteamos, es decir, nuestra cartera de servicios creemos que la tenemos que adaptar. Ha habido problemas de accesibilidad importantes, se saturaban las líneas. Entonces, ¿para qué queremos? Una reflexión que lanzamos a los servicios es: ¿para qué quieres la digitalización? ¿Para quién la quieres? ¿Y en qué circunstancias está ese grupo de dianas? ¿Tiene soporte familiar? ¿No lo tiene? Entonces, añadiría los restos del compañero anterior. Gracias. Jesús, adelante. Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid, como saben muchos de ustedes, desde el año 2014 hay un proyecto, un plan 2014-2018, que integra, digamos, que lo que es la telemedicina y evidentemente, pues ya se ha comentado aquí, yo creo que en todas las comunidades siempre ha habido un antes y un después de la pandemia al respecto, y en la Comunidad de Madrid, pues bueno, pues ya hay muchas experiencias previas, como se ha nombrado el Teleictus o las interconsultas electrónicas a través fundamentalmente de la e-consulta, o la propia teleconsulta entre diversas modalidades. De hecho, se está trabajando para que en unos meses ya sea una realidad, por ejemplo, en el ámbito de la atención primaria, con la consulta síncrona con los pacientes. También se ha empleado mucho para temas de teleformación entre los propios hospitales, centros de salud, entre hospitales de media estancia y hospitales de agudos. También ya se estaba empleando y desarrollando lo que era la coordinación asistencial entre los médicos de familia, el farmacéutico de atención primaria y la atención en centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid. También se estaba trabajando en la telemonitorización domiciliaria y había también muchas experiencias en el entorno digital en cuanto a la consulta online entre el médico de familia y la enfermera a través de carpeta de salud. Bien, pero esto cambió, digamos que ha sido la palanca de cambio, ha sido estos últimos 15 meses con esta pandemia. Yo les invito a que piensen que hace
pues eso, 15 meses, cuando un especialista del ámbito hospitalario le proponía un seguimiento telefónico a un paciente para el seguimiento, por ejemplo, de la próstata, probablemente no estuviera bien visto. Ahora esto ha venido para quedarse, es decir, en estos momentos ya nadie duda de que un profesional de enfermería, de medicina, puede estar haciendo una interconexión, que pueda estar haciendo un seguimiento proactivo con un paciente y lógicamente, por ejemplo, para que se hagan una idea, el año pasado en la Comunidad de Madrid hubo más de 3.300.000 consultas no presenciales durante todo el año, de enero a diciembre, que fundamentalmente son no telefónicas, pero es que la palanca de cambio hace que ahora la dinámica, en estos 4 primeros meses del año 21, ya llevamos la mitad de esas consultas que se hicieron el año pasado. Por lo tanto, ya es una dinámica, una rutina en la cual ya está el profesional y el ciudadano integrados y lo ven ya dentro de una normalidad. Ha venido para quedarse. Lo que yo creo que nos tenemos que preguntar todos es si realmente la parte tecnológica, como siempre, tiene que ser un soporte para el asistencial. Y quizá lo que habría que ver es de esas microexperiencias que ha hecho cada ámbito, pues en un hospital, en un centro de salud, etcétera. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuáles son esas experiencias que sean positivas? Evaluarlas y ver fundamentalmente cómo las ordenamos, porque habría que preguntarle también a los profesionales qué opinan, si esto es rentable, si no es rentable, si es eficiente, si realmente hay que buscar un equilibrio entre esta parte no presencial y la presencial y al mismo tiempo también, por supuesto, contar con la respuesta del ciudadano. Y yo creo que eso es el siguiente reto, el siguiente paso que nos queda a todos por evaluar. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Alberto. Muchas gracias. Gracias a las 6 por la invitación y un placer compartir este debate con los profesionales que me acompañan y con todos vosotros, y más siendo las horas que son y encima horas de partido. Efectivamente, seguimos hablando de la atención no presencial. Llevamos mucho tiempo hablando de la atención no presencial como una herramienta, yo creo que clave en el cambio de modelo, ¿no? que todos un poco demandamos, ¿no? por el cambio que está ocurriendo en la sociedad, por el cambio que está ocurriendo en la forma de enfermar y por el cambio, en definitiva, del paradigma, ¿no? en el modelo asistencial. Es verdad que ha habido, en este sentido y en el modelo no presencial, ha habido un cambio, ¿no? Un cambio durante la pandemia, en estos 15 meses. Yo creo que el principal cambio es que se ha acelerado la necesidad de cambio, ¿no? John Kotter, cuando dice que hay que transformar las organizaciones, dice que lo que primero tiene que haber es una necesidad de cambio. Bueno, pues yo creo que esa necesidad de cambio que iba al ralentí la ha acelerado, ¿no? La ha acelerado la pandemia y, por lo tanto, yo creo que hemos dado el primer paso importante para ver que necesitamos el cambio y, por lo tanto, para creérnoslo. Y así ha ocurrido. Y parto de una premisa, ¿no? que yo creo que es importante, y es que la no presencialidad o la atención no presencial ha sido un elemento clave para que la pandemia no vaya más y para poder atender a nuestros pacientes y para poder controlar, digamos, la propagación de la pandemia. Si en otro escenario hubiera ocurrido la presencialidad, yo creo que las consecuencias hubieran sido mayores. Por lo tanto, este cambio y esta necesidad de cambio yo creo que en un principio ha sido buena. Ahora bien, se ha comentado aquí, yo creo que se ha producido de una forma desordenada, se ha producido de una forma en la cual no existía un plan, se ha producido de una forma en la cual, bueno, pues la urgencia hacía o ha hecho que hagamos las cosas, y voy a ser crítico conmigo mismo, de aquella manera, ¿no? Por lo tanto, ha sido una herramienta fundamental, pero también es una herramienta que se ha introducido con muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. Y yo creo que eso no lo debemos hacer mirar. Está claro que es una herramienta fundamental, pero es una herramienta que tenemos que corregir en la forma de introducirla. Y claramente yo creo que tenemos que trabajar, o tenemos la responsabilidad, en buscar líderes y en hacer cambios organizativos, y yo creo que incluso cambios regulatorios, para que la implantación y para que al final
la eficiencia que teóricamente se presume y los resultados y los beneficios que teóricamente se presumen realmente se consigan. Hay que hacer cambios, yo creo que claramente regulatorios, hay que hacer cambios en los sistemas de información, hay que trabajar con la protección de datos, con la interoperabilidad, con la acreditación tanto de los profesionales como de los ciudadanos. Hay que trabajar, yo creo que al final en los sistemas de información que no están del todo, aunque tecnológicamente sí están preparados, pero no están adaptados a este cambio. Y luego hay que trabajar en el cambio en la organización, ¿no? De hecho, yo creo que es muy importante el implicar a todos los agentes, ¿no? En definitiva, a entidad pública, entidad privada, empresas de tecnología, pero sobre todo hay que implicar al ciudadano y hacerle partícipe de si las herramientas que tenemos o que creemos que debemos tener realmente son útiles y aportan valor y evidentemente tenemos que trabajar con todos los agentes. Por lo tanto, bueno, en el sentido de que se ha acelerado la necesidad de cambio, pero este es el primer paso y quedan otros pasos. Romper barreras regulatorias, barreras en cuanto a organización y en definitiva buscar elementos facilitadores y establecer una estrategia y un plan que nos lleve a ese cambio de modelo en el cual una herramienta fundamental es la atención no presencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. David. Muchas gracias por habernos invitado y tener la oportunidad de estar aquí con vosotros en esta sesión de debate. Y bueno, a mí como representante de la industria y como empresa tecnológica, pues sí que me toca pues, tratar de una manera traer después y dando por bueno pues, todas estas experiencias que hemos ido viendo durante todos estos meses de pandemia, pues tratar de involucrar y rompernos un poquito la cabeza e involucrar a nuestros ingenieros en pensar cómo de todas estas experiencias y todos los problemas que se han ido identificando podemos aportar soluciones como industria y como empresas tecnológicas. Entonces, pues en todo este proceso, que no hemos parado sinceramente de darle vueltas, pues nos hemos planteado si ahora que todo esto pues hemos visto que está mucho más asentado y mucho más aceptado tanto por los profesionales como por los propios pacientes, pues tratar de ver si lo podemos llevar a un siguiente nivel. Es decir, un siguiente nivel pues que nos ayude a ordenar y a tratar de hacer que todos estos procesos que hemos, pues de alguna manera, como hemos ido comentando, pues a veces un poco de manera urgente, incluso a veces caótica, pues tratar de aportar algo de orden aquí. Entonces, nos preguntamos si a través de la utilización de por ejemplo, los datos que se han ido generando y de los datos que disponemos, podemos influir aquí o a través de dispositivos para tratar de enriquecer esa consulta no presencial. Por tratar de profundizar un poco más, cuando hablamos de datos, ¿a qué nos referimos? Pues, y aquí ya entramos, digamos, en debate muy tecnológico, pero creo que vale la pena poner este acento aquí, por nuestra parte. Al final estamos en muchos casos viendo pues, que la necesidad de tratamiento viene del propio paciente. Entonces, ¿por qué no vincular y aprovechar que el paciente ya se siente un poquito más, se siente parte, digamos, de este proceso de teleasistencia? Pues ¿por qué no darle un poquito más de responsabilidad y a través de los datos y de la información de que disponemos en nuestras historias clínicas, tratar de que este paciente venga ya un poquito más dirigido y, si me permitís la palabra, autotriado, pues con una serie de cuestiones, de un cuestionario a modo de anamnesis que pueda ya dirigirlo en base a unos parámetros preestablecidos a un ámbito de asistencia, y que en ese ámbito de asistencia pues puede ser incluso complementado pues, con una interacción telemática, pero ya venga un poquito más dirigido. ¿Por qué no este paciente en ese proceso, digamos, de autoguiado no puede aportar ya más datos que hagan que esa asistencia
esa primera asistencia telemática sea más rica. Y cuando hablamos de esto, pues antes comentaba María Ángeles que también se vinculaba con procesos de telemonitorización o toma de datos o de pruebas no invasivas, es decir, pues guiados por esta inteligencia de alguna manera que pusiéramos en marcha, que son cuestiones reales que se pueden hacer, ¿por qué no enriquecer esa consulta y que ya venga un poquito más masticada y que le facilitemos las cosas a nuestros profesionales? Yo creo que aquí la tecnología en este sentido puede jugar un papel relevante y creo que además estamos preparados. Es decir, nosotros aquí arrojamos el guante y dando otra vez por bueno esta experiencia inicial, tratemos de mejorarla y de hacerla más eficiente y de utilizar la tecnología, que yo creo que hoy en día ya es algo que nadie se cuestiona y que está al alcance de todos. Muy bien, ronda completada inicial. Vamos a pensar un poquito en esto último, es decir, probablemente hayamos impulsado estas formas de atención porque hemos tenido la, entre comillas, suerte de tener una pandemia. Digo entre comillas, o sea, irónicamente. Pero también es verdad, por lo que habéis comentado, que ha podido suceder que hayamos minusvalorado las dificultades y las barreras existentes y nos hayamos metido a las prácticas, diríamos, telemáticas o a los modelos no asistenciales sin tener en cuenta que no teníamos prácticamente ninguna experiencia. ¿Por qué no teníamos ninguna experiencia? ¿No os parece que había barreras que nosotros consideramos casi infranqueables que hacía que no nos ilusionásemos por estos modelos? Y esas barreras, ¿pensáis que ahora que volvemos a la normalidad post-COVID se van a mantener? ¿Las veremos más grandes como las veíamos antes, aún siendo iguales? ¿O ya es definitivo que hemos pasado ya a un cambio de modelo y a un impulso a la no presencia? Aquí ya habláis quien quiera, en el orden que quiera. Y vosotros también, los del auditorio y los de casa. Hemos dado un salto y yo creo que sí que existe un consenso en que esto ha llegado para quedarse. No sabemos en qué grado, pero sí que me gustaría poner otra variable sobre la mesa. O sea, la pandemia la tenemos ahora mismo más o menos estabilizada. No sabemos cómo va a evolucionar, pero sí que sabemos que hay un nuevo aliado de la no presencialidad, de la virtualidad, que es la jubilación de los profesionales. En los próximos años se van a jubilar el 30% de los profesionales. La generación del baby boom vamos a jubilarnos, ¿no? Y entonces, yo creo que va a ser un gran aliado la presencialidad. Tenemos que trabajar la virtualidad porque, bueno, vamos hacia un escenario de falta de recursos clarísimo. Y yo creo que es otro catalizador, ¿no? Otro catalizador que, si bien no sabemos en qué grado nos vamos a quedar ahora, sí que tenemos un horizonte inmediato en el cual vamos a necesitar las soluciones no presenciales. Y las deberíamos trabajar ya con la regulación, como vamos diciendo, con la creación de esas nuevas estructuras y de esos nuevos modelos de gobernanza para salir de la improvisación, ¿no? Salir de la improvisación y consolidar. El riesgo que asumimos también es que si no consolidamos, si no regulamos, si no vamos hacia modelos de buenas prácticas, vamos hacia la bunkerización, lo que los ciudadanos ven como una bunkerización que provoca rechazo. La telemedicina no es la panacea universal, esto lo sabemos, y tenemos que actuar en consecuencia si no queremos generar un rechazo de la población a estos tipos de asistencia.
Yo quería añadir, es una visión estupenda y enlaza un poco con lo que yo quería decir. Nosotros en Castilla y León hemos puesto ya primeros de junio la posibilidad de que los ciudadanos elijan si quieren una cita presencial o no presencial en atención primaria, ¿no? Entonces, en este periodo de tiempo, los datos que tenemos es que hay unas franjas etarias en las que el 60% de las solicitudes de consulta son no presenciales y corresponden a personas pues, de menos de 50 años, 48, a partir de ahí. Y luego, sin embargo, eso se invierte a partir de esos 50, 55 años en los que solicitan una cita presencial. Si hacemos una lectura de esto, significa que tenemos que trabajar también para nuestros clientes, es decir, independientemente de que un proceso sea susceptible de no presencialidad, también depende mucho a quién va dirigido. Hay personas a las que vamos a tener que ver presencialmente, aunque ese procedimiento sea susceptible de no presencialidad, y hay otros que, por supuesto, nos lo están pidiendo pues, por gente joven, se organizan muy bien con las tecnologías, lo manejan. Y luego también, no solo de la parte del ciudadano, y ya lo hemos dicho antes, nuestros profesionales. Ya no solo por la falta de profesionales que tenemos, sino porque tenemos que trabajar muchísimo, y yo ahí insisto en las competencias digitales. Las tecnologías no tienen que ser un impedimento, no tiene que ser algo impuesto, tiene que venir un poquito rodado y tenemos que trabajar mucho para que esas tecnologías se integren en el proceso asistencial. Sí, yo quería añadir, al hilo de lo que estáis comentando, que además es así, es decir, yo creo que las barreras que ha habido o que había, porque evidentemente la población y el profesional probablemente no estaba adecuado, no estaba mentalizado. Y lo decía al principio, probablemente hasta estaría mal visto que tu médico, tu enfermera, no te viera presencialmente, ¿no? Cambiar esa cultura es compleja y además de cambiarla es que hay que ordenarla, porque al final es lo que dices, hay que intentar saber qué es aquello que puede el paciente elegir como presencialidad y no presencialidad, pero también el profesional tiene que saber qué es lo que tiene que ser presencial y no presencial. Para mí esto también es un juego de equilibrios, porque podemos pasar rápidamente de héroes a villanos si no somos capaces de transmitir que determinadas circunstancias, la tecnología ayuda, tendrá que ir a más, tendrá que intronizarse en nuestras vidas, pero también es cierto que hay que sabérselo explicar a un grupo etario, a una población en la cual esa cercanía, esa accesibilidad se puede ver mermada o malinterpretada si no está bien ordenada, ¿no? Entonces yo creo que la barrera psicológica se ha avanzado, lo decía antes, es un trampolín de cambio, hay que aprovechar de toda crisis siempre una oportunidad, pero ordenándola, porque es que si no caemos en el peligro de que se vuelva en contra. Hay que buscar siempre un equilibrio entre una cosa y otra. Lo que no puede ser es que tengamos un desequilibrio, por ejemplo, que sin atención primaria pues hay un 60% de no presencialidad, algo no encaja. Probablemente el desequilibrio está hecho y eso es lo que, o en un hospital, en una consulta concreta de una especialidad, hay un porcentaje que no corresponde a lo que debería de ser la presencialidad. Por lo tanto, ayudemos de las herramientas, pero ordenemos también, porque si no las barreras pueden hacer que se nos vuelvan en contra y eso es lo que hay que trabajar. Yo creo que la principal barrera en un camino que ya teníamos marcado, un camino en el cual teníamos claro que había que cambiar el modelo, un modelo en el cual la atención no presencial debería aparecer y siempre yo creo que complementaria a la presencial, nunca como alternativa, sino como algo complementario. Yo creo que la principal barrera era el miedo al cambio. Ese miedo al cambio, como he dicho antes, debido a la urgencia y a la necesidad, bueno, pues se ha transformado en menos miedo y se ha transformado en más necesidad. Y no quiero hablar de más barreras, ¿no? Sino que yo creo que para seguir ese camino y lograr el destino, ¿no? que todos queremos del cambio de modelo,
teníamos que seguir unas guías y teníamos que seguir unas indicaciones, ¿no? Con la pandemia nos hemos salido de esas indicaciones, nos hemos salido del camino. Es decir, los caminos a veces es necesario que tengan curvas para llegar al destino, no siempre se llega por la línea recta. Nosotros, la pandemia nos ha obligado a ir, cambiar ese camino, ir campo a través, y yo creo que es obligación nuestra, de todos los que estamos aquí, volver a retomar el camino, teniendo mucho más claro que antes que siguiendo el camino llegaremos mucho antes y llegaremos de una forma más segura. Y cuando hablo del camino, pues hay que seguir y por lo tanto hay que trabajar en lo que he dicho al principio, ¿no? En cambios en el modelo regulatorio. Tenemos que seguir pensando en que, me refiero a la teleasistencia, no puede olvidarse del factor humano y en la asistencia. Tenemos que trabajar en el tema de confidencialidad, tenemos que trabajar en los sistemas de información. Tenemos que trabajar en el hacer partícipe, como he dicho al principio, del ciudadano y, por lo tanto, yo creo que lo que tenemos en ese sentido que hacer es volver a tomar el rumbo, teniendo claro cuál es el objetivo, pero el rumbo correcto, porque yo creo que la pandemia, y siendo crítico, en parte nos ha sacado de ese rumbo hacia un objetivo que teníamos marcado antes de ella. Mi opinión, yo creo que lo que tenemos que, sí tenemos todos, ¿no? La parte que pueden elegir, presencial, no presencial, etcétera. Pero ahora nos toca ordenar eso, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a dar de no presencialidad? Muchas de las cosas burocráticas que estamos haciendo en la red funcionaria pueden pasar. Hemos visto que las tecnologías nos ayudan a ello. Creo que había barreras personales del miedo a lo desconocido, que ya nos hemos avanzado, hemos sido ágiles todas las organizaciones en el cambio y todos los profesionales, no con bastante sufrimiento, pero hemos sido ágiles. Nosotros cuando les hemos preguntado a los pacientes si hicimos no presenciales en primaria, desde luego y en especializada, si estaban contentos y satisfechos con la información que se les daba, la comprendían. Bueno, más de un 80% se les había resuelto el problema a través de la no presencialidad, pero las barreras que encontraban era sobre todo la accesibilidad. En cuanto a carpeta de salud, vimos el tema de la edad, que será cuestión de tiempo, está claro, ¿no? Personas por debajo de 50 años no tenían ningún problema, y las personas más mayores también interpretamos por la estrecha relación que tienen con el equipo sanitario de primaria, esa necesidad de a veces o dificultad de hacerte entender a través de un teléfono, ¿no? Falta todo el lenguaje no verbal ahí, ¿no? Cómo hacerlo, cómo integrarlo para poder que la herramienta nos ayude. Y básicamente iríamos por ahí. Otra parte que creo importante es cómo incluir las creencias, los valores. Cuando comentábamos, ¿no? Tenemos que tener la visión de nuestros ciudadanos, qué creencias, qué valores tienen, para qué herramientas digitales darles más adecuadas en cada momento. Y luego, desde luego, aspectos éticos que no nos ha dado tiempo en este año a poder desarrollar, y aspectos normativos de leyes, que bueno, pues estábamos a otra cosa. Sí, bueno, yo también pienso que aquí el tema, la cuestión de oportunidad ha tenido su valor aquí, porque si la teleasistencia y estas estrategias de telemedicina siempre han estado, llevan muchos años encima de la mesa, pero sí que es cierto que justo ahora con la pandemia, pues yo no sé si ha sido casualidad, pero es el momento en que todas las tecnologías estaban muy maduras para poder poner en práctica todas estas cuestiones sin mucha dificultad. Es decir, si paramos a pensar un momento, pues todas estas herramientas de Zoom, del Google, del Skype y todo esto, ya existía, pero no lleva mucho tiempo con nosotros. Y todo esto ha coincidido justo cuando esto estaba en plena madurez. Lo mismo con los dispositivos de telemonitorización y monitorización remota del paciente. Nos ha cogido también cuando las wifis y las fibras estaban ya extendidas casi por toda España y por todas las casas. Y además el uso del móvil es un hábito de todos, incluso de los mayores, con lo cual
pues no sé si por casualidad nos ha cogido ya con estos deberes hechos. Entonces, antes todo esto no estaba y no cabe duda de que esto era una barrera importante. O sea, toda la complejidad, si os acordáis, de llevar una asistencia remota al domicilio era mucha. Teníamos que tener un televisor con aquellas cámaras, con un sistema de audio que prácticamente hacía imposible la popularización de estos métodos. No, era imposible, básicamente. Entonces estaba restringido a casos muy concretos y muy ad hoc que lo precisaban. Pero, insisto, no sé si por casualidad o no, pero nos ha cogido en un momento óptimo. ¿Y cuántas veces hemos escuchado decir que España ha tenido la suerte de tener la red de fibra más amplia de toda Europa para poder desplegar estas estrategias? Yo recuerdo al principio, hace muchos años, la telemedicina articulada. De los pioneros fueron los dermatólogos. Y recuerdo hace muchísimos años que teníamos que hacer conexiones a bandas de transmisión de datos o de imágenes exclusivas de alta seguridad, porque estábamos tratando de datos médicos, de datos clínicos, de datos de salud, de alta seguridad que nos prestaba o nos alquilaba el ejército. Entonces decíamos, bueno, pues el hospital de la Fuenfría, que está en la Sierra de Madrid, con el hospital de Gregorio Marañón. Entonces alquilaban un tiempo de la red del ejército, claro. Ahora esto ha cambiado muchísimo, pero a mí me preocupa un comentario que ha salido aquí, que es el de la edad. Es el de la edad. Entonces, podríamos... No, estamos diciendo que no nos quedará otra que esperar a que los viejos dejen de ser, dejen de estar, para que toda la población a la que prestamos asistencia esté habituada, conozca la tecnología. ¿No parece un poco duro esto? No deberíamos, particularmente, como alguien ha dicho por aquí, escribir protocolos, normalizarlos, enseñarlos, establecer regulaciones técnicas y otras medidas relacionadas con la interoperabilidad y con la seguridad, en vez de esperar a que los acontecimientos vitales vayan viniendo solos. Es decir, adelantarnos. Formación, información, explicación, regulación, protocolos, procedimientos, seguridad, etc. ¿Cómo lo veis? Yo, en nuestra región, en Castilla-La Mancha, donde la población, y sobre todo en mi gerencia de atención integrada, donde la población está muy envejecida y encima asociada a una gran dispersión. Yo tengo centros de salud a 1 hora y media en coche del hospital de referencia. Yo creo que más que esperar a que eso ocurra, yo creo que hay que adelantarse, porque donde realmente eso tiene beneficio en este tipo de pacientes, ¿no? Es verdad que detrás o por delante tiene que haber un trabajo importante, ¿no?, de formación e información. Yo soy de los que pienso, y me meto en el charco, que la brecha digital no es tanta como nos parece, aunque la hay, y por lo tanto hay que contar con ella como uno de los factores, ¿no? Pero no es tanta como nos parece, y por lo tanto no debe ser una barrera, sino que debe ser un estímulo para seguir creciendo y mejorar las comunicaciones. Pero yo creo que esa población envejecida y el problema de las enfermedades crónicas, que yo creo que es donde más beneficios puede tener la atención no presencial, las personas mayores en las áreas dispersas, yo creo que es el nicho donde más eficiencia, donde más valor y en definitiva, mejores cuidados de forma continua y de forma tal podemos dar a través de la asistencia no presencial. Por lo tanto, yo creo que no hay que esperar a que esto ocurra, sino que tenemos que ser proactivos, porque este tipo de pacientes mayores y en áreas dispersas es donde más pueden obtener beneficio gracias a monitorización, a la teleasistencia y a evitar muchas veces, que supone problemas en salud, desplazamientos y otro tipo de circunstancias que pueden hacer que empeoren su salud. Por lo tanto, yo creo que justo en estos pacientes es donde más hay que trabajar, porque es donde más beneficio podemos aportar. Yo creo que cuando yo decía esperar, más se refería también a
los sistemas habrá que adaptarlos. O sea, nosotros lo estamos viendo ahora con la vacunación masiva, que va todo por cita web. Estamos teniendo problemas con franjas de edad mayores de 70 años. Ahora estamos vacunando 40 años. Sacas la agenda y en una hora no tienes 1000 huecos. Pero antes teníamos que rellamar y rellamar. Eso es una realidad que existe. Tendremos con las empresas que trabajar para ese tipo de pacientes, ese tipo de ciudadanos, que además a ver qué soportes familiares tienen, que es otra realidad. Yo tengo familia en Salamanca, en un pueblo que está a hora y media de Salamanca capital para acceder al al hospital clínico. ¿Qué hacemos con los viejillos que viven ahí? Tenemos que buscar soluciones, para mí, soluciones adaptadas. Sí. Nada. Bueno, yo creo que tenemos herramientas. Es decir, que tenemos herramientas y donde no llega la capacitación, donde no llega el paciente activo, es la sociedad. Yo creo que de la integración de cuidados sociales y sanitarios se aprende que es una buena herramienta de capacitación, donde no llega el sujeto, puede llegar, ¿no? con el apoyo social. Por volver al ejemplo de la autocita, nosotros en Aragón hemos apostado también por la autocita de menores de 80 años. ¿Cómo hemos conseguido eliminar el efecto de la brecha digital? Simplemente haciendo un convenio con la administración local, un voluntariado en los ayuntamientos y con un convenio también con las oficinas de farmacia que están dispersas por todo el territorio. Te apoyas y te das cuenta que el día que se abre la autocita para un grupo etario, de los de 70, ya os digo que es de 80 hacia abajo, hasta 80 hicimos captación activa y después ya el mismo día tienes el 50, el 60% del aporte que ya la tienes. ¿Se han citado ellos? Seguramente no. Pero siempre está el familiar, siempre está el vecino. Y si no, hay recursos sociales que pueden eliminar esa barrera. Sí. Entonces hay que pensar en la parte social. Sí, a mí precisamente eso es lo que iba a comentar. Yo también vivo en un pueblo pequeño en el que hay mucha gente mayor y estoy de acuerdo contigo. La oficina de farmacia es un punto clave. La oficina de farmacia es la que durante todo este tiempo ha estado gestionando la cita telefónica para que le llamen al médico. Era el que le sacaba la hoja de medicación, era el que le sacaba la pauta del Sintrón que tenían. Entonces, efectivamente, no tenemos que esperar, por supuesto que no. Lo que tenemos que hacer es a esas franjas etarias que sabemos que tienen dificultades y que difícilmente, por mucho que se lo proponga, van a poder llegar a tener unas habilidades, dotarlas de ayuda y de medios, y ahí las administraciones locales, estoy completamente de acuerdo, tienen mucho que hacer y bueno, pues suplir esa deficiencia. Así. ¿Más quiere decir algo? Si no, nos pasamos a otra pregunta. La experiencia con la integración con los sistemas de información ya existentes, como los de identificación del paciente, la cita previa, la historia clínica, la receta electrónica, etc. ¿Cómo va esta relación para que podamos avanzar en el sentido que nosotros estamos aquí interpretando positivamente, que es el aprovechamiento de las oportunidades de la no presencialidad? ¿Cómo gestionamos estos sistemas de información preexistentes? Bueno, si me permitís ser el primero en esta cuestión, como vamos, nosotros como empresa es una de las primeras cuestiones a las que nos enfrentamos realmente, y creemos que el tema de integración es una cuestión fundamental para que la adherencia a estas tecnologías sea un hecho. Es decir, no podemos aparecer con una plataforma que no sea la actual, tienen que estar integradas, porque en caso contrario tendremos fugas de información y al final la información 360 del paciente no estará disponible. Entonces, eso es fundamental, o sea, esa integración.
Es cierto que hoy por hoy estas integraciones no son nada fáciles. Tanto los sistemas de historia clínica como los GISES, como las propias plataformas de los proveedores tienen mecanismos de integración, pero son farragosos. Sí que es cierto que la industria, a través de los estándares, sigue peleándose cada día en tratar de simplificar estos mecanismos. Pero estamos lejos todavía de esta situación. Todavía trabajamos con estándares antiguos. Por decir un dato muy técnico, es decir, el manido HL7, que todos seguro habéis escuchado hablar de él, en la mayoría de los sistemas de salud estamos utilizando una versión muy antigua. Cuando hay una versión nueva que se llama FHIR, que precisamente incide en la simplificación de estos mecanismos antiguos de mensajería y de integraciones que resultaban súper farragosos. Entonces, mensaje clave, renovar y actualizar los mecanismos de comunicación y de interoperabilidad entre los sistemas a las últimas tecnologías que ya vienen preparadas para que esta integración sea mucho más sencilla. Si lo veis todo. Sí, yo creo además que, por ejemplo, cuando tenemos ya la historia clínica electrónica integrada, etcétera, pero de pronto compras un paquete de X o una máquina, a todos esos también les tenemos que exigir la interconectividad, ¿no? Yo creo que a la hora de cuando sacamos los concursos, etcétera, una parte tiene que ser esa. Las bombas de perfusión, por decir algo, los equipos de hemofiltración, etcétera. Bueno, que todo eso sea capaz de hablarse, sobre todo para nosotros, para los clínicos, es imprescindible a la hora de no perder información y a la hora de la seguridad en el trabajo. Teniendo la capacidad de poder hacerlo, dependiendo la tecnología, no se entiende que yo compre una empresa X y no tenga capacidad de que se integren las bombas de perfusión en la historia y que tenga que escribir, clicar los datos que vayamos teniendo. Y un aspecto en el que creo que hay que trabajar a nivel de sistemas de información en relación con la atención no presencial, yo creo que es en el registro, ¿no? Tenemos ahí un problema, ¿no? Porque en el proceso en el cual existe una interacción profesional, aquí en este caso profesional-paciente, a veces profesional-profesional, ya sea a través de la videollamada, a través de... Yo creo que lo que es importante es trabajar en el registro, ¿no? de esa interacción y que en definitiva exista un tracking y exista un rastreo de lo que ha ocurrido, ¿no? Para que bueno, luego eso se traduzca en el futuro, bueno, un registro en la historia clínica electrónica y luego en la toma de decisiones futuras. Yo creo que en ese aspecto estamos acostumbrados al registro de la historia clínica electrónica clásica, escribiendo, pero estamos cambiando la forma de interactuar, ¿no? con los profesionales y con los pacientes. Y yo creo que ahí todavía hay mucho que trabajar en ese registro, en la historia clínica electrónica futura, ¿no? Entiendo que tecnológicamente, bueno, pues en la vida cotidiana, pues yo creo que está muy desarrollado toda la tecnología para poder hacer transacciones a todos los niveles, ¿no? Yo creo que también esa tecnología hay que desarrollarla, llevarla a cabo en la transacción entre el médico, entre los profesionales, entre el médico, la enfermería y el paciente. Yo creo que hay que llevarla a cabo, pero me preocupa no lo que es el registro, ¿no? Que ahí quizás más complicado. Uno de los problemas que ha habido, yo creo, durante esta pandemia en esa teórica prestación o no asistencia es, yo creo que ha sido unidireccional lo primero y eso hay que corregirlo, me refiero pues, con la videollamada o con la videoconsulta, pero yo por lo menos hemos tenido el defecto en mi gerencia de que la mayoría de la asistencia no presencial ha sido a través de llamadas telefónicas, pero en un solo sentido. El paciente, nosotros hemos tenido muchas quejas y muy mala calidad percibida porque el sistema en ese sentido el paciente no tenía acceso al sistema, ¿no? A través de la llamada, ¿no? Que al final yo creo que en todas las regiones es lo que hemos utilizado. O sea, era una comunicación unidireccional y eso hace que se den problemas de seguridad, errores, retrasos diagnósticos, retrasos en tratamiento y bueno, entonces yo en ese sentido yo creo que tenemos que crecer y trabajar.
Solo añadir que es cierto que se ha trabajado mucho durante toda la parte de la pandemia y la integración, sobre todo agilizando y facilitando y evitando que haya desplazamientos innecesarios fundamentalmente de la población y sobre todo la más vulnerable. Y sabéis que bueno, pues en muchos casos se ha activado los módulos de prescripción, el módulo único de prescripción y los visados electrónicos, facilitando todo lo posible que ese miedo que había pues hace 15 meses de la población y que todavía se está sufriendo, porque esto es una parte que no estamos hablando, pero estamos hablando mucho de la parte de la transformación que ha pasado con el COVID en estos 15 meses, pero quedan unas secuelas en todos los ámbitos asistenciales, que claramente estamos hablando a lo mejor pues, de un 30% de población que no se ha acercado a consultas de un hospital por miedo, fundamentalmente, y eso que ha habido mucha tecnología de por medio, pero también al crónico en atención primaria y el domicilio. Toda esa parte que tenemos ahora que tenemos que trabajar y recuperar esa normalidad, nos tiene que ayudar mucho pues, todo lo que es la interoperabilidad. Desgraciadamente, pues en Madrid todavía no tenemos ese sistema único entre historias clínicas, entre hospitales y entre atención primaria. Sí que existe una historia clínica única en atención primaria, tanto en todo lo que es la urgencia de los servicios de atención rural como los centros de salud, pero no existe una integración con los 35 hospitales de la red madrileña. Por lo tanto, esa interoperabilidad de la que estamos hablando es necesaria precisamente para formular todos estos desarrollos que tenemos que hacer ahora en la parte no COVID, que es un poco el escenario que nos viene ahora encima, y sobre todo de recuperar esa seguridad que en muchos casos posiblemente se ha perdido durante toda la etapa COVID, porque hemos estado en un modo muy concreto trabajando, pero ahora vendrán las secuelas no solamente físicas sino psicológicas, y yo creo que ahí tenemos mucho todavía por hacer. Despedimos en este momento a David, que se tiene que ir porque le sale el avión. Ahora, muchas gracias, David. Sí, seguimos aquí. Yo quiero, el tema de la integración y la interoperabilidad, David lo ha explicado muy bien, es imprescindible que todo el equipamiento, y yo también que compremos, todo lo que adquiramos y todo lo que vamos a nivel de asistencia cumpla con unos estándares, y de ahí no nos podemos salir. Y la única forma de que esa información esté integrada en la historia clínica son los estándares y la normalización. Y empezamos con la normalización a nivel de identificación de paciente. Tenemos que tener perfectamente identificadas a las personas en primaria, en el hospital X o en el hospital Y, porque todos sabemos que dentro de los hospitales la identificación es propia del hospital, pero tiene que haber una correlación entre esa identificación y lo que es la inequívoca del paciente. Sí que es cierto que en toda esta pandemia, y por lo menos a nosotros en Castilla y León, pues hemos hecho un esfuerzo bastante importante, sobre todo con la vacunación, con una depuración de la base de datos de pacientes, bueno, de pacientes no, ha sido poblacional, porque ahí hemos incluido a todos, ¿no? Entonces eso tenemos que procurar mantenerlo, porque es la única forma que tenemos de integrar esa información en la historia clínica y conseguir esa continuidad a nivel de sistemas de información que nos permita, bueno, pues, trabajar de una forma más ordenada. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. La identificación unívoca es fundamental, es base. La interoperabilidad de los sistemas, yo creo que estamos todos de acuerdo. Los tenemos todos en estándares de información. Pero realmente tenemos que pensar que nos faltan también inversión en componentes tecnológicos para automatizar los procesos. O sea, en la atención no presencial estamos hablando de registro, estamos hablando de una prestación que si la tenemos debidamente identificada podremos contarla y tenemos que tener esa taxonomía. Y luego lo que necesitamos es tener desde la WordMix que nuestros profesionales puedan automatizar el proceso de llamada. Tenemos que incorporar componentes tecnológicos como son los softphone para que se pueda hacer la llamada y facilitar bueno, las condiciones de trabajo.
Y también por la otra parte, ¿no? Por la parte del ciudadano, desde las aplicaciones móviles, desde los portales web, tenemos que automatizar también esa interacción. Y ahí tenemos que hacer inversiones. Esa parte, vamos, por lo menos en la parte que a mí respecta, está en debilidad absoluta y es una necesidad. Sí queremos mantener servicios. Nosotros ahí veíamos una debilidad, por ejemplo, en la carpeta de salud se ha desarrollado mucho hacia la parte de interactuar más con los profesionales facultativos y tenemos que ir avanzando en la comunicación hacia farmacéuticos y, por supuesto, hacia enfermeras de práctica avanzada, diabetológicas, estomaterapeutas, etcétera. Y eso por ahora se ha quedado un poco fuera. Lo hemos visto durante la pandemia también que el seguimiento de esos pacientes ha sido complejo, el registro, pues no poder tener todo unido, y creemos que ahí tenemos un gap que tenemos que poco a poco desarrollar. Bien diseñado, bien trazado con facultativos, pero otras profesiones sanitarias son importantes. Por ahora no se ha podido desarrollar. Vamos a la última ronda ya. Y yo os voy a pedir, imaginaos que estáis en un concurso que convoca, por ejemplo, la Unión Europea para repartir subvenciones a fondo perdido para impulsar las iniciativas de no presencialidad. Y os dicen que contadnos de qué iniciativa que habéis emprendido en vuestras organizaciones durante la pandemia estáis más satisfechos de no presencialidad y por qué. ¿Cuál ha sido el elemento que os ha inclinado hacia presentar esa experiencia respecto a otras? A ver, empezamos en orden como al principio. Vamos, María Ángeles. Bueno, yo diría que, y lo he comentado antes, ¿no? La no presencialidad, el poner a disposición de los pacientes la información, esa información que iban a los centros de salud a por ella, que la necesitaban, las pautas del síndrome, como digo, bueno, las partes de IT, las bajas laborales, para mí ha sido yo creo que ha sido muy bien aceptado y es de las cosas que se quedan seguros sí o sí y que no se van a marchar y que no nos van a dejar marcharlas. No dejarlas. Y luego, bueno, pues por la parte ya solamente asistencial, yo diría que la interacción entre los profesionales sanitarios, las herramientas colaborativas para que los profesionales pudieran compartir información e incluso colaborar unos con otros. La interpretación o la información de pruebas radiológicas independientemente de la zona del hospital en el que uno trabaje, eso ha sido fundamental, sobre todo en una población tan dispersa como la nuestra. Y luego sacar un poquito los equipos de los centros asistenciales con toda la tecnología que ello supone. Sí. Yo creo que vamos a estar bastante de acuerdo. Yo creo que vamos a estar todos bastante de acuerdo. Yo he empezado poniendo sobre la mesa un reto que era crear el centro sanitario virtual. Yo creo que es la evolución de todas estas herramientas, la evolución de la carpeta de salud, la que nos va a llevar a enriquecer con nuevos servicios y tiene que ser la ventanilla única donde el paciente, desde la que el paciente acceda a ese centro sanitario virtual, ¿no? Creo que hemos iniciado ese camino, tenemos ese horizonte y yo creo que desde el punto de vista de la no presencialidad, pues es una. Por dar otro aspecto. Me quedaría con dos cosas. Nosotros, para enfermería, ha sido muy importante compartimentalizar o romper la historia clínica y acercarla a los puntos de
de trabajo, los puntos con el ciudadano, porque hemos tenido que seguir yendo lógicamente a valorar al paciente o hacerle técnicas al paciente. Entonces, el poder contar con apps pues de dispositivos, etcétera, que nos han permitido en el punto de cuidado tener la información, volcarla con seguridad. Esa sería una parte. Y otra también la parte de farmacia. Nosotros teníamos muy trabajado unos sistemas para los pacientes de leucemia mieloide crónica de dispersión de farmacia fuera, medicamentos hospitalarios, mandárselos a casa, y todo ese sistema nos ha permitido extrapolarlo a pacientes de Parkinson, ELA, fibrosis quística, etcétera, que hemos hecho más de 3.000 entregas en domicilio en 2 meses. Y ahora estamos trabajando con un sistema de política como Colancole con algunos tipos de pacientes. En el caso de todos los proyectos que ya estaban en marcha y de los que se han desarrollado o potenciado, yo me quedaría con 2 y con una oportunidad de mejora. Quizá los 2 que más han sido palanca de cambio, se han proyectado, es la interconsulta electrónica, las e-consultas, y en segundo lugar todo lo que es el desarrollo de la consulta online de los médicos de familia, pediatras, enfermeras en el entorno digital de la carpeta de salud. Y el debe quizá sea el potenciar sin duda todo lo que es la telemonitorización domiciliaria, entendida como seguimiento del paciente crónico. Nosotros teníamos ya una trayectoria, iba a decir larga, ¿no? Desde el 2007 en teledermatología, en nuestra gerencia, ya que el promotor de la teledermatología en Castilla-La Mancha está en nuestra gerencia con un poquito más de calado, pero sí que es verdad que la pandemia ha transformado, ¿no? Lo que era antes, bueno, pues una alternativa a prácticamente ya algo de uso corriente, de tal manera que con una penetración prácticamente del 80%. Hemos pasado, y hablo de cifras de prepandemia ahora, pues de 265 profesionales que lo utilizaban a 1.125, y luego de 588 procesos de media al mes a 4.128. En definitiva, hemos multiplicado las cifras por 5. Yo creo que claramente la asistencia no presencial tiene tres grandes beneficiarios. Uno son, evidentemente, todos los trámites administrativos, sobre todo a nivel de atención primaria. Yo creo que caben en el paraguas de la no presencialidad. La cronicidad, como se ha comentado aquí, yo creo que el paciente crónico, la nueva enfermedad crónica, se puede beneficiar mucho de la no presencialidad a través de la telemonitorización, a través, bueno, muchas veces acercando los cuidados al paciente y no haciendo que el paciente se mueva, sobre todo en áreas como es la nuestra, donde hay mucha dispersión y donde a veces la accesibilidad es difícil. Y yo creo que también tiene cabida en aquellos, que es lo que ha ocurrido en la pandemia, en aquellos casos o procesos en los cuales el desplazamiento puede empeorar claramente el estado de salud del usuario, que cada vez nos vamos a encontrar más con ello. Nosotros ahora mismo estamos en un piloto como experiencia también, podemos decir, de éxito por los resultados en las encuestas de calidad percibida de los pacientes, un piloto que hemos hecho con videoconsulta en salud mental, concretamente en Tomelloso, con 336 consultas, en las cuales, bueno, en las encuestas de satisfacción, el 96% de los usuarios repetirían el mismo modelo, ¿no?, de videoconsulta en vez de presencial. Y por lo tanto, bueno, pues seguimos aprendiendo e intentando mejorar, como siempre. Vamos a no comprometer la puntualidad del acto de entrega de premios y de clausura, y vamos a cerrar, siendo las 19 en punto. Yo me he apuntado 5 o 6 líneas: innovación, generar nuevos entornos colaborativos, centros sanitarios virtuales, no preparados para los cambios tecnológicos. La pandemia ha impulsado proyectos. Necesitamos adaptar la cartera de servicios. Ha venido para quedarse. Necesitamos evaluar profesionales, pacientes, ciudadanos. Hay que hacer cambios regulatorios y estructurales y organizativos.
La edad condiciona la presencialidad, de las crisis surgen oportunidades, pero hay que ordenarlas, y la tecnología existente ha favorecido la no presencialidad. Gracias a la Sociedad Española de Informática de la Salud, a la SEIS, por habernos invitado a todos, por haberme invitado en particular a mí, y enhorabuena por el éxito ya final casi de este congreso una vez más. Muchas gracias a todos, a los aquí presentes y a los presentes al otro lado de las pantallas, y ha sido un lujo de debate de verdad. Gracias a todos.